Hola, ¿qué tal? Soy Jesús José Navarrete Vaca. En el presente video les voy a mostrar los usos de las transacciones en el servidor de Oracle Database y los alcances que tienen dichas transacciones en el DDL y DML de SQL. Bien, pues para empezar vamos a hacer la creación de una tabla prueba cuyo nombre va a ser Sports. Va a ser una tabla sencilla para demostrar los alcances de las sentencias transaccionales del servidor de Oracle. Vamos a tabular un poco el código DDL de la creación de la tabla Sports. Bien, como podemos observar, nuestra tabla ya se bajó al servidor de base de datos. Las columnas, pues es ID Sport, nuestra clave primaria, nombre del deporte, descripción y fecha de creación, que por default tiene un sysdate. Bien, vamos a realizar un pequeño procedimiento de almacenado. En el cual nos haga el performing de inserción de un deporte que nosotros creamos. Vamos a decirle pname Scorcher 2. Nada más con eso. Vamos a necesitar una variable para calcular nuestro consecutivo de clave primaria de la tabla. Podemos hacer un trigger, ¿verdad? Pero por efectos de rapidez lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer este select para recordar el nombre de las columnas de nuestra tabla. Select ID
Bien, esta va a ser nuestra funcioncita almacenada, nuestro procedimiento almacenado que nos inserta un deporte a solicitud. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el nombre sea único para que no se repitan deportes. Unique, no, no. Checamos que tengamos los constraints. Name is no null y tiene un check, ¿va? De único. Ahora el siguiente procedimiento almacenado que vamos a hacer es pues para eliminar un deporte con su nombre. Bien, si se fijan, aquí está nuestro procedimiento almacenado que elimina un deporte por su nombre a petición. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer un bloque anónimo que inicialmente, pues primero que nada nos va a hacer una inserción de un deporte. Si se fijan, el argumento es únicamente el nombre. Vamos a crear el box. Baseball, basketball y soccer. Bien, inicialmente cuando nosotros hacemos una creación de algún registro, alguna modificación en DML, que es el Data Manipulation Language, como es una inserción, una eliminación de registros, de información contenida en la estructura de la tabla, todo esto se va guardando en nuestra sesión en memoria. Dicha memoria, pues el servidor de base de datos nos la va granteando en base a petición. Para nosotros poder bajar esa información o subir al servidor esta información, debemos emplear nuestra cláusula commit para nuestros cambios que se encuentran a nivel sesión, que están sesionados, subirlos al servidor y de tal manera estos cambios puedan ser vistos por otros usuarios del servidor de base de datos en otras sesiones paralelas. Si nosotros no queremos hacer los cambios y queremos liberar estos cambios de nuestra memoria sesionada, debemos emplear el rollback. Básicamente se puede decir que estas dos sentencias transaccionales son las principales en el servidor de base de datos Oracle. Recordemos que el commit sube
cambios de sesión al servidor de base de datos. Y el rollback deshace los cambios a nivel sesión. Es decir, de una manera que libera memoria, ¿verdad? Técnicamente hablando es lo que hace. Entonces, teniendo esto ya matizado, vamos a ejecutar nuestro bloque anónimo y finalmente vamos a hacer un commit final. Entonces, si se fijan, actualmente ya existen los cuatro deportes que nosotros creamos a solicitud, que insertamos a solicitud. Asimismo, su fecha de creación, fecha larga, hora, minuto y segundo. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña modificación para que empiece de 1 y no de 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, pues vamos a eliminar todos los datos de nuestra tabla. Es más correcto ser un truncate. Si se fijan, ya no existe nada. Y vamos a modificar el procedimiento de inserción. Ok, está haciendo un select a la columna de Sport. Si es nulo, lo va a poner en 0. 0 más 1, 1. En estricta esencia debiese de empezar en 1. Entonces, si es nulo, que nos traiga 1. Vamos a hacer la prueba ahí. F9. Nos está marcando este warning porque existe el procedimiento almacenado en la base de datos. Bien, nos está calculando el ID Sport en 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y les voy a decir por qué. Como ahorita no hay filas en la base de datos, pues no está entrando en este punto, ¿eh? Entonces aquí lo correcto sería usar nuestro ID e inicializarlo en 1, para de tal forma cuando ya exista el registro con este ID lo levante al consecutivo 2. Entonces eliminamos el procedimiento. Vamos a hacer un truncate de la tabla de nuevo y ejecutamos nuestro procedimiento anónimo, nuestro bloque anónimo F5. Entonces aquí, si se fijan, ya debe de existir sports iniciando con el consecutivo 1. Y en efecto, 1, 2, 3, 4, nombre box, basketball, béisbol y soccer, con sus fechas de creación. Es muy importante entender la diferencia entre una instrucción DML, que significa Data Manipulation Language, y el DDL, que es el Date Definition Language. Los ejemplos que les puedo mencionar para el DML, pues es una sentencia select,
una sentencia insert, una sentencia delete, y aquí podemos también meter los alter para ciertos específicos, pero bien, básicamente select, insert y delete es un CRUD. Nosotros, como podemos observar, el CRUD significa create, read, update y delete. Bueno, que aquí hay que meter la sentencia update que actualiza información de una tabla. El DDL pues es el create table, drop table, alter table, y si nos vamos más a fondo, la creación de subrutinas internas a nivel servidor, pero pues esto ya se usa más a manejo a nivel DBA. Entonces, para efectos prácticos podemos decir que las transacciones de commit, rollback y los set points, que más adelante les voy a mostrar, se aplican exclusivamente para estos cambios. Los DMLs. Los DDLs, tú al crear una tabla, al ejecutar una tabla, implícitamente el servidor de base de datos lo que está haciendo es que está asignando un table space a esta nueva estructura y hace un commit implícito. Es decir, no tienes que ponerlo explícitamente, el servidor de base de datos te lo va a hacer implícitamente. Entonces, ahorita más adelante les muestro unos ejemplos para que quede claro ese punto. Entonces vamos a hacer el truncate. El truncate se puede clarear también como una sentencia DML. Está manipulando únicamente la información de la tabla, más no su estructura física contenida en el table space del servidor. Entonces hacemos un truncate de la tabla de sports. Ahorita ya no tenemos deportes. Y vamos a usar el rollback. Sí, el rollback general. Si se fijan, ahorita no tenemos registros en la tabla sports. Entonces, al nosotros ejecutar este bloque anónimo, hacemos en memoria la inserción y posteriormente eliminamos esta memoria sesionada, es decir, ya no va a existir este insert. Vamos a usar el dbms output.putLine para hacer un select de nuestra tabla y que nos imprima en consola estos registros que están en memoria. Vamos a comentar el truncate table. Vamos a agregarle aquí un comentario también. Bien, vamos viendo la ejecución de este script. Entonces, si se fijan, se hace la inserción de box, basketball, béisbol, basketball, soccer
y hacemos un select en nuestras tablas. Si se fijan, es un select sports y tenemos efectivamente sus nombres en la base de datos, sus registros correspondientes, pero al hacer rollback estos cambios en memoria se van a deshacer. Entonces si hacemos nosotros un select de nuevo, como podemos observar, ya no tienen registros. Entonces creo que es muy fácil de entender estos conceptos. Ahora vamos a hacer uso de la sentencia setPoint. Un setPoint, como su nombre lo indica, es un punto de guardado en la trayectoria del flujo principal del programa, en el cual tú puedes estar jugando a acceder a estos puntos de guardado, ya sea para hacer commit o un rollback. Entonces vamos empleando esta palabra clave. Point 1.1, punto 2, punto 3 y punto 4. Si se fijan, ahorita no traemos registros, Entonces, el setPoint, en este punto de guardado no traemos deportes. En el punto 2 traemos un deporte. En el punto 3 traemos dos deportes. En el punto 4 traemos 3 deportes. Y de aquí en adelante pues vamos a traer 4 deportes, ¿verdad? Vamos a poner un setPoint 5. Para traer 4 deportes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a setear el rollback hasta un punto de guardado. Si hacemos el rollback to setPoint 1, aquí pues ya no vamos a traer cambios en nuestra tabla. Entonces si lo ponemos aquí vamos a tener un registro en nuestra tabla. Entonces vamos a hacer un rollback to setPoint 2. Ejecutamos. Es rollback to y el nombre de nuestro punto de guardado, que es point 2. Ejecutamos. Vemos en nuestra consola. Entonces si se fijan, vamos a inicialmente, empieza de aquí, inicialmente se insertan los 4, entonces vamos a hacer select y aquí nomás debe existir uno, que es el primero. Entonces si se fijan, el rollback to lo que hace es que maqueta o restringe hasta hacia dónde se van a hacer el rollback, hasta dónde se va a hacer la eliminación de la información. Entonces, como último ejemplo de este tema, vamos creando el rollback to point 4 para que vean que del setPoint 4 atrás pues existen 3 deportes, ¿verdad? Hacemos un truncate de nuevo. Comiteamos y ejecutamos. Entonces si se fijan, se insertan los 4, pero en estricta esencia, como hicimos un rollback, entonces a point 3, es decir, hasta este punto, nada más debiesen de existir estos 3 inserts, que es basketball, béisbol y box, ¿verdad? Basketball, béisbol y box. Y se está deshaciendo el insert de soccer. Entonces ejecutamos. Y como podemos observar, así es: box, béisbol y básquetbol. ¿Sí? Entonces creo que es más que suficiente para determinar esta lógica de las sentencias transaccionales. Ahora
vamos a hacer una modificación para hacer una demostración un poco más avanzada de las transacciones. Vamos a estar jugando con nuestros DDLs. Quiero hacer énfasis en que las sentencias DDL implícitamente hacen commits. Entonces, para este ejemplo vamos a emplear la tabla que nos provee el servidor de base de datos llamada alt-tables para ver nuestra lista de tablas que contiene el esquema. Si se fijan, ahorita hay 102 registros totales, que estos registros son los nombres y la información de las tablas. Vamos a filtrar por nuestro esquema para ver la lista de tablas que están en nuestro esquema. Entonces hay 31 tablas. Vamos a escoger las primeras 5. En row num es igual, es menor o igual a 5. Entonces estas 5 tablas vamos a hacerles copia a cada una de ellas. Esto va a ser una sentencia dinámica para efectos prácticos, ¿va? Entonces, empleando este mismo cursor, vamos a abrirlo. Bien, como podemos observar, aquí estamos haciendo uso de la sentencia DDL create para crear tablas dinámicamente empleando la sentencia execute immediate que pertenece a Oracle Dynamic SQL. Más adelante les voy a hacer una demostración de esta poderosa herramienta que nos provee el servidor de base de datos Oracle para crear estructuras dinámicamente. Entonces vamos a hacer la creación de las primeras 5 tablas, cuyo nombre va a tomar xxx-test-nombre original y se va a llenar dinámicamente con la información que actualmente tiene, ¿verdad? Entonces, posterior a ello, vamos a hacer un rollback. Entonces, recuerden que yo les he explicado que una vez que se hace un rollback, los cambios se deshacen. Pero vamos a ver el resultado. Aquí, como es una sentencia de DDL, hace un commit implícito.
Entonces ejecutamos. Línea 19 nos dice que el identificador es muy largo. Ok, el identificador de la tabla, vamos a quitarle un par de caracteres. X-bajo vamos a dejarlo. Ahí está. Entonces dimos rollback. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un select a nuestra vista alt tables, buscando por este prefijo X-bajo. Entonces se espera que existan estas 5 tablas ya en la base de datos después de rollback. ¿Por qué? Pues porque previamente se hizo un commit implícito que el servidor de base de datos de Oracle lo setea en su ejecución dinámica. Entonces vamos a hacer el select from all tables where owner es hr y table name like, le pusimos el prefijo X-bajo. Entonces si ven, ok, estas son las 3 primeras que se crearon, pero después surgió una con un nombre largo y nos levantó esta advertencia. Pero si se fijan, aquí están las 5 tablas. Las 5 tablas que se acaban de crear después del rollback. Entonces, como demostración, podemos decir que las transacciones de DL tienen commit implícitos. Entonces, aquí me gustaría meter así rápidamente el tema de transacciones autónomas. Una transacción autónoma es una transacción que se crea en un flujo independiente al cual se invoca el procedimiento autónomo. Vamos a hacer una copia de nuestro procedimiento insert sports, pero vamos a setearlo como autónomo y vamos a crear el commit implícito en el mismo. Entonces vamos a emplear el pragma autonomous transaction y se tiene que poner después del is con un punto y coma. Is pragma autonomous transaction si se fijan, ya tenemos nuestro insert sport autónomo. Entonces, a grandes rasgos, el deber ser de una transacción autónoma, pues es que no respeta las sentencias transaccionales del flujo principal. Ni le importa a este nuevo flujo que hay atrás de él en memoria, ni que hay después. O sea, básicamente lo que se va a hacer aquí es hacer un commit directo de la inserción de nuestro deporte y se baja directamente a disco. Ya no se va a poder ver afectado por rollbacks futuros. Entonces vamos viendo. Vamos a hacer inserción de deporte de manera autónoma. Insert Sport Autonomous, vamos a insertar box y posterior a esto vamos a hacer un rollback y vamos a hacer un truncated table para borrar nuestra tabla de deportes. Si se fijan, no hay deportes actualmente. Entonces hacemos la inserción autónoma del deporte box y posteriormente hacemos un rollback. Entonces, si no fuera autónoma esta transacción, no debieran de existir deportes, ¿sí? en la tabla sports. Ok, entonces ejecutamos y vamos a checar a la tabla sports. Entonces, si se fijan, existe el registro box. ¿Por qué? Pues porque se insertó de manera autónoma.
mediante el procedimiento almacenado y ciertos por autónomos. Bien, pues de mi parte sería todo. Espero les haya gustado y les haya servido un poco esta explicación breve de las transacciones en el servidor de base de datos Oracle. Hasta luego.